Gracias al Todopoderoso en esta hora por su grandeza, por su poderío, majestuosidad, porque Él es el único digno de ser alabado, de ser glorificado, y el único digno de toda la gloria, la alabanza y la magnificencia de su pueblo. En esta hora iniciamos entonces la continuidad en la iglesia o la comunidad de Éfeso, y vamos con la ayuda del Todopoderoso que nos dé un poco de entendimiento en su revelación, y que Él, conforme a nuestras capacidades espirituales y condiciones físicas, en altura en Él, asimismo nos dé su revelación para cada uno de nosotros. Y hay que estar muy atentos con los oídos espirituales para poder entenderle. Inclinad vuestro oído, oíd, y vivirá vuestra alma. Y el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entenderle al Señor significa cambios en nuestra vida, y es nuestra decisión si acepto los cambios o no, pero es decisión del Señor de cómo nos trata según nuestra decisión. Salmo 32:8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Y también Salmo 37:24. Salmo 73:24. Salmo 73:24. Hasme guiado según tu consejo, o me guiarás según tu consejo. Tener muy en cuenta estas palabras, que entenderle al Señor significa cambios. Ya no es si el Señor nos va a regalar parte del librito de revelación que a Juan se le dijo que lo tomara del ángel, pero que lo comiera y mire todo lo que pasó. Fue amargo dentro de sí. El Señor nos está dando parte de ese librito que es su revelación a todos los que deseamos crecer, resucitar, nacer y crecer a través de un nuevo nacimiento maravilloso. Que el Señor pues nos ayude. Sé que ustedes oran
yo oro, no acostumbro a dedicar y a comerme el tiempo en largas oraciones, porque cada servidor cuando sale a llevar un mensaje del Todopoderoso tiene que estar ya listo, preparado, y no llenar los espacios con largas oraciones o con muletillas o con distracciones. Al calor de la palabra es que el Señor nos ha llamado. Iniciamos pues Revelación capítulo 2 del 1 al 7. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el cual anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas. Yo sé tus obras y tu trabajo y paciencia, y que no puedes sufrir los malos, y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado por mi nombre y no has desfallecido. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no vendré presto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Mas tienes esto, que aborrece los hechos de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Gloria al Señor. Como veníamos diciendo, si el Señor nos va a enseñar en el libro de Revelación, regalándonos parte de su entendimiento, significa que el Señor va a exigir. Ya estamos en la parte de los últimos tiempos, no el último tiempo, los últimos tiempos. Y si el Señor ya no va a permitir que la palabra se vuelva conocimiento, como en el Antiguo Testamento, cuando comían del maná, se suplían día a día, pero los que guardaban para el otro día, ya el alimento al otro día no les servía, porque si agusanaba, eso tiene su representación, y es tipológicamente en el día de hoy, son los que solamente comen, se alimentan y guardan, pero no lo viven. Por eso, a través del libro de Pedro en Hechos 3:19 les habla de arrepentirse y convertirse, o sea, es caminar la palabra. Tener en cuenta todos estos detalles, porque el Señor nos va a exigir. Bendito su nombre. Entonces, asimismo, continuamos con el primer texto. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el cual anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas. Vamos a una biografía sobre el significado o amplitud histórica, sobre unos detalles sobre la iglesia de Éfeso, y importante estar muy atentos. Los efesios vivían en Éfeso, que era un importante centro comercial y cultural a orillas del mar Egeo, en lo que en la actualidad es Turquía. Es el occidente y era también
el centro de adoración de la diosa Artemisa o Diana. Por ahí hay un pasaje donde el apóstol llegó a ese lugar y contendía contra todos aquellos que eran seguidores de esta idolatría. Característica de la iglesia de Éfeso. Doctrinalmente, la iglesia de Éfeso era sumamente rigurosa. Por eso se le dice, no puedes aguantar los malos, y dotada de suficiente discernimiento teológico como para desenmascarar a los pseudoapóstoles. Por eso dice, pusiste a prueba a los que se llamaban apóstoles sin serlo, hallándolos embusteros. Era firme en lo que había creído. Entonces, ahorita que entremos allí, pues alargaremos un poco más. Estoy dando datos importantísimos. Una de las ciudades más grandes e imponentes del mundo antiguo. Centro religioso, político y comercial. Era una de las ciudades más grandes e imponentes del mundo antiguo y era un centro religioso, político y comercial. Estoy dando una biografía histórica de lo que era Éfeso. También, primero dice el Señor, escribe al ángel. Ángel, una de las estrellas de Revelación 1:20, porque dice que las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Entonces, una de las estrellas de Revelación 1:20 significa mensajero. Un mensajero. En algunas religiones, ser espiritual, servidor y mensajero del Eterno, que convencionalmente se representa como un joven o un niño bello y alado, persona que se le atribuyen cualidades que se consideran propias de ángeles, como la bondad, la inocencia, sinceridad y belleza. Y es lo que debe acompañar a un ángel, a un mensajero. Bendito el nombre poderoso del Señor. Iglesia, comunidad, conjunto de personas que viven juntas bajo ciertas reglas o que tienen los mismos intereses. Grupo social del que forma parte una persona, y un similar es colectividad, sociedad, iglesia. Iglesia, etimología del latín ecclesia, que quiere decir asamblea, y esta del griego antiguo koinonia, eclesia, asamblea. La iglesia es el cuerpo ungido, todas las personas que reciben el don de la salvación de Cristo y siguen sus enseñanzas. Es mucho más que un edificio en la Biblia. Iglesia nunca se refiere a un edificio. Siempre se refieren a las personas que siguen a Jesucristo. Hechos 17, 24 al 27. Dice, Hechos 17, 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, como sea Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos, ni es honrado con manos de hombres, necesitado de algo,
pues Él da a todos vida y respiración y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitasen sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de la habitación de ellos para que buscasen a Dios si en alguna manera palpando le hallen, aunque cierto no está lejos de cada uno de nosotros. Hechos 17:24, donde confirma el apóstol realmente que la iglesia del Señor, la comunidad del Señor, no es un edificio, es una comunidad que ha oído al Señor, le ha entendido y camina las palabras del Señor viviéndolas, no oyéndolas y olvidándolas, sino viviéndolas. Gloria al Señor. Bueno, ese dato es importante tenerlo en cuenta, porque es más cerca al pensamiento de Dios la palabra comunidad, porque la palabra iglesia nos lleva a un edificio, nos lleva a una construcción. Entonces, 2:2. Yo sé tus obras y tu trabajo y paciencia, y que no puedes sufrir los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Primer punto. Dice el Señor, yo sé tus obras, tu trabajo, paciencia. Obras, trabajo y paciencia. Y que no puedes sufrir los malos. No soportas a los malos. En otro término, no eres alcahueta. No estás alcahueteando. Y aquí es donde viene una serie de pasajes importantes sobre esto. Porque a esta iglesia, a esta comunidad de Éfeso, el Todopoderoso le dedicó toda una carta a través del apóstol de 6 capítulos, que es carta a los Efesios, donde poderosamente está mostrando un principio fundamental en el Señor, no religioso. Y por eso el Señor inicia el mensaje a la estrella, al ángel de la iglesia, de la comunidad de Éfeso. Se le reclamó a él el principio fundamental de todo el amor de Dios dado a su pueblo, con consejos, con formación, con palabra de exhortación, palabra de edificación y palabra de consolación. Por eso ellos fueron fuertes, sosteniéndose en ese principio fundamental. Yo sé tus obras. Si lo dice mi Señor, hay que creerle. Yo sé tus obras, tu trabajo, paciencia, y que tú no puedes sufrir los malos, y los has probado y no lo son, y los has hallado mentirosos. Vamos a leer algunos textos
Segunda de Corintios 11, 13. Segunda de Corintios 11, 13. Dice así la palabra: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, transfigurándose en apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Lo confirmó el Señor en Corintios a través del apóstol Pablo, de todo esto que iba a pasar, de todos aquellos que se iban a introducir como ángeles, como mensajeros, diciéndose ser una cosa u otra. La iglesia los resistió en un principio, los atacó por su conocimiento. Hechos 15:1. Hechos 15:1 dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos que si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Saltamos al 24. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros os han inquietado con palabras, trastornando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, a los cuales no mandamos. Nos ha parecido, congregados en uno, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto sus vidas por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas, a Silas, los cuales también por palabra os harán saber lo mismo, que ha parecido bien al Espíritu Santo y nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de cosas sacrificadas a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis bien haréis, pasadlo bien. Ellos entonces enviados descendieron a Antioquía y juntando la multitud dieron la carta. Hechos 15:1, 24 al 30. Gálatas 1, 7, 8 y 9. Dice: no que hay otro, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas aun si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez: si alguno os anunciare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y 2:4 de Gálatas dice: y eso por causa de los falsos hermanos, que se entraban secretamente para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para ponernos en servidumbre. Si eran falsos hermanos, venía otro con ellos, pero era para desviar el verdadero principio fundamental del fundamento en el Señor. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Está hablando de las legiones espirituales malignas, y contra ellos es la lucha. No contra la carne tanto, porque el Hijo de Dios, pensando que es a través de aquello es donde introdujo todo
el perfeccionismo físico desesperadamente para poder como ponerle una aureola en la cabeza para que esa persona... No, la lucha es contra cosas espirituales malignas. Pablo lo escribió a la iglesia de Éfeso. Filipenses 1:15 dice: y algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y porfía, mas algunos también por buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que soy puesto por la defensa del Evangelio. Gloria al Señor Jesucristo. Y Filipenses 3:15 dice: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Lo escribió Pablo a los filipenses. Ahora, el 3:2, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos del cortamiento, porque nosotros somos la circuncisión y los que servimos en espíritu a Dios, nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¡Qué palabras tan fuertes! Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos del cortamiento. Escribió el Señor a través del apóstol Pablo a los filipenses. Amados, y el 3:2 dice: has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado por mi nombre y no has desfallecido. Has sufrido, tienes paciencia, has trabajado por mi nombre y no has desfallecido. O sea, has perseverado. Esta iglesia perseveró en las palabras oídas desde un principio, tomadas de los siervos del Señor apóstoles. O sea, persevera. ¿Qué es? No desistir de lo que nos hemos propuesto hacer. No desistir de lo que nos hemos propuesto hacer. Un ejemplo que tenemos en esa perseverancia está en Cantares 3, en la búsqueda de la Sulamita. Dice: por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Me levantaré ahora y rodearé por la ciudad, por las calles, por las plazas, buscaré al que ama mi alma, lo busqué y no lo hallé. Cantar de los Cantares, capítulo 3. La Sulamita no desfalleció, que es tipología de la comunidad que ha creído en el Todopoderoso. Pero le tocó levantarse. ¿Por qué? Estaba en su lecho. Por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. Ya de parte del Señor habíamos traído una enseñanza sobre la Sulamita y cómo todos sus procesos y adversidades buscando al que ama su alma, pero no desfalleció.
perseveró, pero le tocó levantarse de su lecho y con insistencia, con perseverancia, lo buscó hasta que lo encontró y no lo dejó ir. Tener importantísimamente ese contexto de Cantar de los Cantares, capítulo 3, la búsqueda incesante de la Sulamita, porque no desfalleció buscando información una cosa y otra y no encontró la información hasta encontrarse directamente con el Todopoderoso. Aquí, a la comunidad de Éfeso, el Señor le resaltó: yo conozco tus obras, tu trabajo, cómo te has esforzado, cómo has tenido paciencia, cómo has probado los malos. Los que se dicen ser apóstoles, ella los resistió. Pero es que en continuidad en las otras iglesias todo esto se posesionó a través de Balaán, a través del balaísmo y a través del nicolaísmo. Y se tomaron posesión. Por eso, ya el verso 4, el Señor les dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Bendito el nombre del Señor Todopoderoso. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y no, como hablábamos en la introducción, no es algo como efímero y pasajero. ¿Por qué? Porque el verso 5 les hace un recordatorio. Recuerda. O sea, ¿se le olvidó? Se les olvidó todos los principios fundamentales. Hay un texto que me está trabajando hace ratico, y es lo que el Señor dijo a través de Pablo a los Gálatas. Gálatas insensatos, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora os queréis perfeccionar por la carne. Eso significaba y significa haber dejado el primer amor, porque Dios es amor, con conocimiento y todo, con fuerza, con paciencia, con lucha, con esmero. En las palabras del principio, ellos separaron, pero algo, separaron en la presencia de Dios en aquello, pero algo que olvidaron, el primer amor. Entonces el Señor le dice, hay de una sentencia, dice: pero tengo contra ti. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. En otro término, se quedan con todo el conocimiento, pero a mí me han dejado. Yo los venía guiando, ya no me están dejando que los guíe. Se olvidaron de todo lo que mis siervos escribieron de parte mía para que no llegasen a este punto, por lo cual tengo contra ustedes que han dejado su primer amor. Luego viene el 5 y le dice: por tanto, recuerda de dónde has caído. ¿De dónde cayeron? En otro término, se cae cuando se está alto. Así usted vaya caminando, si se tropieza, cae. Si vas caminando y hay un hueco,
¿No lo ves? Caes. Hay un lazo atravesado, vas caminando, no lo ves, te enredas, cae. Porque el enemigo introdujo sus dardos continuos. Ahora que he estado mirando esto que está pasando en estas guerras tan terribles con esas armas tan ultrapoderosas, ¿cómo lanzan cantidad de dardos que son misiles y de una manera tan tremenda, atacando, no dando tiempo a nada? Así lo hizo el enemigo. Entonces el pueblo cayó, dejó el primer amor. Y entonces el Señor le dice, por tanto, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Vuelve al principio. Tengo contra ti, dejaste tu primer amor. Te recuerdo, recuerdes de dónde caíste. Y luego le dice, arrepiéntete. Haz las primeras obras. Haz las primeras obras. Vuelve al principio fundamental espiritual. Ahí en ese punto es donde entra la palabra del Todopoderoso de resurrección. Volver al principio significa morir. Porque murieron, tienen que levantarse e iniciar nuevamente desde un principio. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Vuelve a las primeras obras. Es lo que el Señor nos ha venido diciendo. Y esas nuevas obras es un nuevo principio y comienzo con Él. En nosotros, en una poderosísima cena espiritual, compartiendo con Él y Él con nosotros, bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Y haz las primeras obras. Luego dice, pues, si no, vendré presto a ti y quitaré tu candelero. Dice, vendré presto a ti. Muchos lo han interpretado como la segunda venida. Es ya. Es ahora. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de ser salvos de esta perversa generación. Es ahora. Si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dice el Señor, es ya. Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré a ti, presto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. ¿Qué nos puede mostrar que Él quita su candelero de nuestro lugar? ¿Qué representa eso? El verso 20, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles que de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro y le dice al ángel de la iglesia de Éfeso, si no te arrepientes, haces las primeras obras, yo vengo presto a ti y quitaré tu candelero y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. El que anda en los 7 candeleros de oro. En otro término, el que esté
en la potencia de la naturaleza divina de Dios. Ahí es el candelero de oro. Entonces, ¿qué significa esto? Quitaré tu candelero. Significa que el Señor retira el oro de esa comunidad. ¿Qué es retirar el oro de esa comunidad? Es retirar la naturaleza divina de Dios, la dirección de Dios, la guía de Dios, la inspiración de Dios. Todo le es quitado y dice, si no te hubieres arrepentido. Alguien alguna vez me dijo, mira que yo tuve un sueño. Me soñé con un árbol gigantesco y en la raíz de ese árbol había un tesoro inmenso y era puro oro. Y yo me acerqué a ese árbol, a la raíz de ese árbol, y tomé así con las dos manos, con las dos manos, toda la cantidad de oro que acumulaban mis dos manos, pero cuando yo lo tomé así, empezó a escurrírseme de las manos y me quedé sin nada. Eso es lo que venimos diciendo. Yo creo que el hermano hasta el día de hoy no ha entendido que la naturaleza de Dios, el oro de Dios ha sido retirado de su candelero y no se ha dado cuenta. Y eso es lo que se le dijo a la iglesia, a la comunidad de Éfeso. Si no te hubieres arrepentido. Luego le resalta algo después de esa palabra fuerte. Le resalta algo. Más tienes esto, que aborrece los hechos de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Ya traímos una enseñanza sobre eso y en la próxima iglesia que lleguemos a ese punto, volvemos y ampliamos ese punto. Les recalca, es que ellos se pararon frente a todo aquello malo para que no se posesionara. Pero en la pérdida del primer amor y en la retirada del oro de Dios, se quedaron solos, sin revelación, sin guía, sin dirección, dependiendo solamente del conocimiento, de la letra. Y la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y no es, yo alguna vez lo enseñé porque no entendía más. Y era para dirigirme a todos los científicos, los estudiantes, doctorados y todo, para recalcarles que esa letra que ellos estaban aprendiendo mataba y que estaban muertos por eso. Y resulta que eso no es. Es el conocimiento literal. El logos, la letra, mata, mas el espíritu vivifica. Es lo que la iglesia de la Odisea, la iglesia de Éfeso se le reclamó. Bendito el nombre del Señor. Ahora sí, el que tiene oído, oiga lo que el espíritu dice a las iglesias. No lo que la letra dice a las iglesias, lo que el Espíritu dice a las comunidades, a su pueblo, que se dice andar en comunidad en la guía y dirección de las enseñanzas poderosísimas de nuestro Señor Jesucristo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las comunidades, a la comunidad de Éfeso. Luego le dice, al que venciere, daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al que venciere, daré a comer del árbol de la vida.
¿Y quién es ese árbol de la vida? Es parte de ese oro de la comunidad que se perdió. Daré a comer del árbol de la vida. Él es la vida. Él es el árbol que produce el oro. Y a ese árbol se llega no humanamente, no carnalmente. Está hablando de comer, está hablando de una cena con Él. Eso nos lleva a toda esa escatología de una cena con el Señor, de unas bodas, de un matrimonio con Él. Daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios, que está en el cielo de Dios, que depende del conocimiento de Dios, solo de allá, representado en muchas facetas a través del Antiguo Testamento y hasta el Nuevo, representado en el Monte Hermón, representado en el cielo sin ese. Pero hay que vencer, al que venciere daré a comer del árbol de la vida. ¿Y qué nos lleva a esto, amados? Apocalipsis 22, Revelación 22, 2, 14. Dice, y en el medio de la plaza de ella, y de la una y de la otra parte del río, estaba el árbol de vida, que lleva 12 frutos, dando cada mes su fruto. Dando cada mes su fruto. Está hablando de tiempo. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Está hablando actualmente que las naciones necesitan sanidad. Y no habrá más maldición, sino que el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán y verán su cara, y su nombre estará en sus frentes, y allí no habrá más noche, y no tiene necesidad de lumbre de antorcha ni de lumbre de sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán para siempre jamás. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor Dios de los santos profetas ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que es necesario que sean presto. Y aquí vengo presto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que ha oído, visto estas cosas, y después que he oído y visto, me postré para adorar delante de los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Y él me dijo, mira, que no lo hagas, porque yo soy siervo contigo y con tus hermanos los profetas, con los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, el que es sucio ensúciese todavía, y el que es justo sea todavía justificado, y el santo sea santificado todavía. Y aquí yo vengo presto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según fuere su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio, el fin y el postrero. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida, y que entren por las puertas en la ciudad. Eso tiene una representación espiritual. ¿Y qué es lo que habla Juan 10? Él es la puerta, y el que por él entrare, entrará y saldrá y hallará pastos. Cuando lleguemos, Señor nos permita alguna vez llegar ahí, lo vamos a ampliar. Pero esto, contexto, nos lleva allá, el árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Es espiritual, no es literal, y es el anuncio del Señor a su pueblo
iniciando, que volvieran al principio y pudieran tomar nuevamente su revelación, su entendimiento y su dirección. Por eso, un contexto, Jeremías 2:2. Jeremías 2:2. Miren, amados, estas palabras. Jeremías 2:2. Anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice el Señor, me he acordado de ti, de la misericordia de tu mocedad, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santidad era Israel al Señor, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que te devoran pecarán, mal vendrá sobre ellos, dice el Señor. Oíd la palabra del Señor, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Gloria al Señor. ¿Qué le dice el Señor a su pueblo? Y esto es un contexto con la iglesia de Éfeso, que olvidó su primer amor. Clama a los oídos de Jerusalén. Me he acordado de ti. De las misericordias de tu mocedad, del amor de tu desposorio. Dice, clama a los oídos de Jerusalén. Le dice al profeta. Jerusalén, que representa el nivel espiritual alto del pueblo. Pero clama ahí. Me he acordado de ti, me acordé de ti, de las misericordias de tu mocedad. Le habla al pueblo del principio, del amor de tu desposorio, cuando te casaste conmigo, cuando andabas en pos de mí, en el desierto. Estabas andando en el desierto, estás andando en el desierto, pero andas en pos de mí, andabas en pos de mí. En tierra no sembrada. Si era tierra no sembrada, no había cultivo, no había fruto. Pero en ese desierto andabas en pos de mí, caminabas en pos de mí. Esto es lo que le reclama el Señor a su pueblo a través de todos los tiempos. Que aunque estés en el desierto, aunque estés sin fruto, tienes que luchar, tienes que perseverar, tienes que caminar y seguir en pos de mí, buscando el amor como la sulamita. Amados, en ese punto les voy a regalar estas citas. Deuteronomio 8, 2, 3. Ezequiel 16, 8, 9 al 11. Ezequiel 16, 22 del 43 al 60. Para que las estudien, si las citamos nos alargamos mucho más. Lo que el Señor nos ha querido decir en esta hora, lo he traído. Entonces, quedamos ahí con todos estos detalles que nos ha traído el Señor
tú eres entendido, creo que el Señor nos ha dado entendimiento. Y si no, estemos pendientes que nos sigue diciendo, porque el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y al que venciere daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso del Señor. Teniendo en cuenta las palabras del principio que les traje al iniciar esta enseñanza, entenderle al Señor significa cambios en nuestra vida. Y es nuestra decisión si acepto los cambios o no, pero es decisión del Señor de cómo nos trata según nuestra decisión. Salmo 32:8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Y el Salmo 73:24, me has guiado según tu consejo. Amados hermanos, este es el consejo del Todopoderoso a través de esta iglesia de Éfeso. Esto nos da a entender que la palabra iglesia es una de las 400 y pico de palabras espurias añadidas. Es comunidad, la comunidad, su pueblo, que ha creído en él de una manera especial y que perdimos un principio que lo tenemos que recuperar y que tiene que haber un nuevo matrimonio con él para que el Señor no quite su candelero de nuestro lugar, no aleje de nosotros su revelación, su inspiración, su oro, su naturaleza divina, lo cual le fue reclamado en la iglesia de la Odisea. Tenemos que recuperar el oro que hemos perdido, que el pueblo perdió a través de la historia, y es volver al principio, y eso significa un arrepentimiento y una conversión. Continuaremos con la próxima iglesia de Esmirna después, con la ayuda del Señor Jesucristo. Bien, a todos mis amados que estuvieron pendientes de esta grabación a través de estas redes preciosas donde podemos oírnos y vernos, bendito su nombre, la hermana Carmen Castañeda, el hermano William Amú, el pastor Benjamín Soto, la iglesia evangélica Simiente Santa, la hermana Ariana JP, Salomón Ojeda, iglesia Tierra Deseable, y todos los demás que están pendientes, pero que no han aparecido aquí visiblemente, pero que están pendientes, y a todo el mundo entero, y a todos los estudiosos de la Escritura. Estas son las palabras del Señor en esta hora a través de la iglesia de Éfeso para nuestra edificación y salir de los horrores de interpretación en los que fuimos formados a través de la historia, y continuaremos después con la iglesia de Esmirna. Dios les guarde, bendiciones del Altísimo para todos, y sigamos caminando como comunidad que hemos creído en el Todopoderoso, volviendo a los principios, porque mire las sentencias. Léelo, reléelo, vaya a cantar 3 de los pasajes que le he dado, léelos porque es el Señor que nos los ha dado. Dios les guarde, bendiciones del Altísimo para todos.